Y Podemos suma 5 representantes que entran por primera vez en el Parlamento Europeo. Todos los que nos dedicamos al estudio de la sociología política y del conocimiento del Estado de este país, venimos detectando desde hace años un deterioro continuo, paulatino, de la legitimidad de todas las instituciones centrales del sistema. Había un profundo divorcio, una profunda grieta entre la ciudadanía y las élites políticas, y esa grieta podía llenarse con contenidos ideológicos muy diferentes. Conseguimos poner en marcha una primera encuesta que trataba de conocer las principales opiniones de la sociedad española sobre la situación política en general, a través de los datos, de un conocimiento franco y abierto de la realidad sociológica del país. Nos estaba diciendo: sí se puede transformar el ámbito político-institucional, porque las condiciones están dadas. Que era un descontento relativamente huérfano, que incluso se sentía ajeno a la política, pero que estaba disponible y que es sin duda una parte del sustrato con el que construir, digamos, una mayoría diferente, una voluntad popular que modificara la correlación de fuerzas, el equilibrio de poderes en este país. Cuando hablamos de que se han roto los consensos del 78, como todo el trabajo intelectual y político de Carolina, de Rejón, de Monedero, de Pablo y evidentemente de Ariel, de la gente de Somos Aguas, que empieza a leer una ruptura de los consensos políticos. Claro, la existencia de una crisis de régimen implica que buena parte de los consensos que sustentaron en el campo de batalla de la ideología un régimen político con una serie de características precisas, con su monarquía, con su sistema de partidos, con una serie de valores promovidos por las instituciones y por los medios de comunicación, empiezan a entrar en crisis. Esta es la nueva propuesta de comunicación política para construir un debate de la promotora, la red de profesores, profesoras, investigadores e investigadoras. La promotora, que surgió como una red de profesores y de investigadores que empezamos a experimentar con las formas de comunicación. Nos dedicábamos profesionalmente al estudio y teníamos la sensación de que los formatos clásicos de socialización de ese conocimiento no terminaban de funcionar. Era que veíamos que la chapa académica clásica ya no interesaba tanto y que lo que se quería era respuestas e interacciones más rápidas entre los intervenientes. Empezamos como a introducir elementos que provenían de la cultura audiovisual. Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a 99 segundos. Esa fecha del 25 de mayo de 2010 fue el primer programa de 99 segundos, que era una imitación de un programa que había en la televisión pública en aquel momento. Un programa de debate dinamizado por Pablo, ¿no? con su genio. Fue realmente sorprendente cómo logramos llenar el salón polivalente de 400 plazas, donde hubo casi 600 personas, mucha gente de pie. Y eso permitió que Teleca hiciera directamente a Pablo una invitación. La Tuerca, en su edición de los jueves, surge de una alianza, de un encuentro entre Teleca y gentes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense, muy especialmente de la gente de la Asociación de Estudiantes contra Poder y de la red de profesores e investigadores La Promotora. Es el resultado de intentar llevar digamos, esa praxis teórica, si se quiere, de poner nuestros conocimientos al servicio de la transformación social a un formato audiovisual y al mismo tiempo, pues bueno, que Políticas es una facultad muy especial, es una isla extraña, con muchas particularidades, enormemente crítica. La experiencia en Somos Aguas, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, es imprescindible. Señora Rosalía, no hemos venido impecable, pero con motivo de su visita hemos preparado un comunicado que queremos escuchar. Lo
que significó Contrapoder, es decir, la fundación de Contrapoder, una asociación con un estilo distinto, incluso con cosas discutibles. Llevamos años experimentando dentro de Contrapoder, siempre intentando conjugar dos patas, ¿no? Una pata que nos situase fuera de lo que el sistema nos intentaba vender, pero siempre otra pata también dentro del sentido común. Entendemos que una de las principales y fundamentales tareas del movimiento ciudadano de oposición a este régimen y ante el silencio cómplice de la política institucional es señalar en las calles, y en nuestro caso en las aulas, a los responsables de esta estafa que llaman crisis. Contrapoder no se entendería sin las experiencias de los movimientos contra la globalización económica, del movimiento estudiantil y de los movimientos contra la guerra en 2003 y 2004. Realmente el núcleo de la asociación son estudiantes. A día de hoy la mayor parte no pasan de segundo o tercer curso y es un poco una escuela de militancia en la que poder formarte. Y digamos el estilo de Contrapoder es algo que bueno, marcó a muchas generaciones que después han tenido un papel fundamental en el equipo de campaña. A mí me ha encantado pues, trabajar con exalumnos míos que habían militado en Contrapoder en una campaña, trabajando muy seriamente en esto de Podemos. Y cuando entré en la Facultad de Políticas, de repente encontré toda una generación que estaba como yo y que se sentía huérfana de un proyecto macro, de un proyecto que pudiese darles también una herramienta para llegar a la mayor parte de la población. Entonces ahí nos encontramos todos, ¿no? Empezamos a darnos cuenta de que el ciclo estudiantil había ido de derrota en derrota y de que existía gran parte de la juventud que empezaba a notarse en un contexto de precrisis, que empezaba a ser eso que denominamos juventud sin futuro. En Inglaterra acababan de surgir también movilizaciones, toda la primavera árabe, y nosotros veíamos que en España no sucedía nada. Entonces tocamos con la tecla aquí en España y al poco estalló el 15M. Y al estallar el 15M ya fue simplemente surfear la ola. Todos los intentos de transformar, de rejuvenecer, de inyectar savia nueva en los partidos fracasaban, porque los partidos son estructuras donde la propia burocracia tiene la capacidad de elegir siempre a una parte importante de los peores dirigentes. Generaciones que hasta ese momento eran consideradas despolitizadas, esa generación Nini que ni estudiaba ni trabajaba y que le daba bastante igual el mundo, empieza a mostrar un descontento, una reflexión política. El Roto, con su magia, sintetizó el asunto diciendo: y de pronto los jóvenes salieron a la calle y todos los partidos envejecieron. Todos los que vivimos el 15M pues, tuvimos una vivencia extraordinaria, ¿no? Nunca habíamos sentido nada parecido y era una emoción continua impresionante. La aparición de ese movimiento social es lo que genera un poco el terremoto, ¿no? Donde se empiezan a abrir algunas digamos, fragilidades o algunas brechas en el edificio. Que el 15M ha sido algo que no tiene que ver con una decisión política de los actores tradicionales, sino algo que ha abierto una grieta nueva. Nos dijo que el emperador estaba desnudo porque no ofreció respuestas, sino que hizo preguntas. ¿Por qué no nos representan los que supuestamente tienen que representarnos? ¿Por qué nos tienen que convertir en mercancías en manos de banqueros sin escrúpulos y de políticos pusilánimes que prefieren traicionar al pueblo antes que confrontar a sus amos? ¿Por qué ocurre eso? Pues porque el país está cambiando, porque después del 15M este país no ha sido lo mismo, porque los niveles de
digamos, de indignación, de enfado de la población, hacen que, lógicamente, a la gente le llama la atención que le cuenten una cosa diferente a lo que están hartos de escuchar. Y es verdad que esa pequeña contradicción ha funcionado para que nosotros hayamos tenido un enorme espacio que, por supuesto, hemos aprovechado. Primeramente voy a presentarles a un rostro nuevo. Nuestro programa es Pablo Iglesias, que es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Buenas noches, Pablo. Muy buenas noches. Tú fuiste consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid. ¿Cuánto ganabas al año? Yo ganaba lo que ganan los consejeros. ¿Qué es? Que es cerca de 100.000 euros. Cerca de 100.000 euros. Y tú dices que es normal que un joven con una formación equivalente a la tuya tenga que cobrar 450 euros al mes. Si es que es normal. Es normal que vosotros estéis a favor de estos recortes porque no se os aplica. Yo creo que hay mucha gente que tiene la sensación de que ustedes, los socialistas, cuando están en la oposición, tienen buenas palabras, pero pocas garantías, señor Rubalcaba. Ya, es posible. Pablo es un animal televisivo, ¿no? Donde además de su sabiduría en los medios tiene lecturas, lo cual lo diferencia mucho de los tradicionales tertulianos, donde algunos pueden dar muy bien en cámara, pero no han leído. Centrándonos en el asunto que nos ocupa. Gasto en becas en el año 2013, 1.222 millones. Te he traído el papelito del Ministerio. 40 millones menos que el año anterior, 200 millones menos que el año 2011. Cuando el señor Maruenda o el señor ministro dicen que no han bajado las becas, mienten. Y no entro a valorar lo que lame cada uno. Simplemente mienten. Estos son los datos del Boletín Oficial del Estado. Hombre. En la Facultad de Ciencias Políticas, si llamas, te podrán contar en la administración cómo hay alumnos que se ven obligados a anular matrículas porque no pueden asumir el pago fraccionado. Eso es una barbaridad. ¿Cuánto cuesta una matrícula? ¿Cuánto dirías? ¿Cuánto dirías que cuesta? ¿Qué te parece razonable el precio de matrícula? ¿Cuánto pagarías por un máster? Pues, ¿4 cañas? ¿Qué barbaridad estás diciendo? ¿Al mes? ¿Qué barbaridad estás diciendo? ¿Cuánto sale? 500 euros al año. ¿Estás loco? 500 euros al año. Más de 2.000. No, 500 euros al año. Y paga el 75% de la administración. ¿Qué barbaridad estás diciendo? Infórmate bien. Si me vas a permitir que me salte el protocolo, ya que estoy con Alfonso y has tenido una semana, ¿sabes ya lo que cuesta una tasa de matrícula universitaria? Sí. Sí, porque te traigo algunos datos. Es que no ha parado de escribirme gente esta semana. Daniel Arboleda, estudiante de Derecho, 1.563. Nuria Sierra, Ingeniería Técnica de Minas, 2.200. Y te traigo un regalito, que es la matrícula de un estudiante de mi facultad, que igual en tu despacho, si la enmarcas, te va a entusiasmar. Lo que mucha gente no sabe es que detrás de que a un tipo con coleta le lleven a Intereconomía y a La Sexta y a Mañanas 4 y que funcione, hay un resultado de reflexión teórica muy grande y digamos, una experiencia de entrenamiento en La Tuerca enorme. A mi derecha se estrena en La Tuerca Antonio Miguel Carmona, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, piloto, economista, hombre de acción. Nos acompaña esta noche también Cristina Almeida, abogada, gracias por estar aquí. A mi derecha Pedro Cerolo, concejal en el Ayuntamiento de Madrid, secretario de Movimientos Sociales del PSOE. Hola, buenas noches, encantado de estar aquí. A mi izquierda, una de las colaboradoras de esta casa, la que muchos llaman ya la diputada punk rocker de la Asamblea de Madrid por su manera de brillar con luz propia. Buenas. Acompaña a la derecha Jesús Cintora, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me siento me siento seguro, ¿no? En esta posición aquí bueno, presentándote. Se encontró en La Tuerca un discurso que empezó a conectar con más y con más gente y nos íbamos dando cuenta de cómo iba creciendo el fenómeno de La Tuerca porque estábamos socializando una nueva generación. Nos dimos cuenta de que había gente que se estaba formando políticamente a través de La Tuerca. ¿Están sirviendo las huelgas para ampliar los derechos de los trabajadores o, en todo caso, para frenar la agresividad de las reformas o no son más que una expresión de la debilidad histórica de los sindicatos, de todos, en estos momentos? Presidente de la Comunidad de Madrid, textual, dice: para el mismo tipo de atenciones el coste de los hospitales puramente públicos es mayor. Digamos que esto contribuye a promover esta teoría de que la sanidad pública sale carísima y que no nos la podemos permitir y que hemos tenido una sanidad pública por encima de nuestras posibilidades. ¿Es esto verdad? El hecho de que ellos invitaran a gente que participaba en tertulias en las televisiones y medios de comunicación más tradicionales sirvió para que, en un momento dado, alguien se acordara de Pablo Iglesias, que a veces me lleva a ese programita de La Tuerca, y que parece que es un tipo que argumenta muy bien y que puede traer un discurso diferente.
Necesitamos un experto para que nos oriente acerca de qué grupos hay detrás de todo esto y hemos invitado a Pablo Iglesias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pablo Iglesias Encantado. es profesor de políticas en la Complutense, tiene además el programa La Tuerca en Telecá, en Vallecas, ¿no? Canal 33, tengo entendido. Usted, que apoyó otras manifestaciones como el 15M, no ha apoyado, sin embargo, esta ocasión esto. Cuéntenos por qué hay detrás de todo eso y por qué una persona que en otras ocasiones habría apoyado este tipo de movimientos no lo hace. Lo primero, daros las gracias por la invitación. Es un gusto cruzar las líneas enemigas y charlar en territorio comanche en este caso. Yo creo que la noticia de esta noche... Si usted nos considera enemigos, le consideramos muy bienvenido a esta su casa. Cordiales enemigos, como siempre. Tras de cada intervención política de Pablo en los medios de comunicación hay un trabajo muy arduo que requiere muchas horas. Para que algo suene simple, cuando Pablo lo dice en un plato de televisión, hay que trabajar mucho todo lo que son los datos. Ganar como gana él 1.800 euros al mes por dar 2 horas de clase a la semana, ¿eso qué es? Pues que lo definan los telespectadores porque está clarísimo. Inda, Pablo, vivo en el puente de Vallecas, en la colonia Fontarrón, y gano menos de 1.000 euros al mes. Con Ganas mi contrato, más de 1.000. Por favor, menos de 1.000 euros al mes, y te puedo traer la nómina aquí en el programa. Y con mi contrato de profesor titular interino a tiempo parcial, infórmate. 1.000 y pico euros por 2 horas de clase a la semana. Estás mintiendo. No estoy mintiendo y no sabes. En la página web de la Complutense. Como en ese mismo momento yo le pasé por WhatsApp que el Mundo Televisión había cobrado 2,7 millones de euros por contratos con Telemadrid para producir documentales sobre la conspiranoia del 11M, ¿no? Entonces, ver ese momento en el que tú le escribes el WhatsApp y a los 30 segundos, un minuto, se lo lanza en televisión. A propósito de lo de antes, me han mandado mi nómina por email, 913,45. Te sale cada hora a sueldo de amiga de Berlusconi. Por favor, ¿le dejamos hablar, Fernando? Te sale la hora a sueldo de amiga de Berlusconi. Alfonso Rojo, te ruego, por favor, que le escuchemos. Estaría muy bien que algunos publicarais vuestro sueldo y en particular los que os pagaban con dinero público en Canal No cuando ibais a hablar. Decía, calma, decía Inda, que está en contra de las televisiones públicas. Qué curioso, una televisión pública llamada Telemadrid hizo encargos por valor de 2,7 millones de euros en apenas 2 años a El Mundo Televisión. El Mundo Televisión hizo un trabajo y lógicamente se lo tenían que abonar. ¿Verdad? Digo yo, no sé, vamos, si quieres trabajamos gratis y abolimos el régimen de libertades en este país. Yo te he dicho cuánto gano yo. ¿Cuánto ganas tú? ¿Cuánta pasta te metes al mes? Pero dímelo, ¿cuánta te metes al mes? Cuando alguien escucha los argumentos de las tertulias, donde la conclusión es que los pobres, que los humildes, que las clases medias son responsables de su propia situación, rápidamente, de una manera sentimental, te enervas, te enfadas, pero no te salen las palabras racionales para poder explicar eso que te ocurre. De repente había una persona con coleta que sí que le ponía verbo y predicado a eso que tú sentías, ¿no? Y la gente de repente decía, yo pienso lo que dice ese señor, ¿no? Los trabajadores españoles y la gente humilde sabe perfectamente, Alfonso, cuando le pagan la cuenta, lo que está pagando. Y saben también, déjame acabar, saben también que cuando se ponen enfermos quieren ir a un hospital y que en ese hospital les curen. Y saben también que quieren llevar a sus hijos a una escuela y que seguramente nunca podrán pagar una escuela privada y la quieren pública. Que era profundamente necesario intervenir en esos ambientes y de alguna manera tratar de imponer un estilo que respete las distintas palabras, que deje argumentar, que no sea un griterío, primero por respeto a los televidentes, a los espectadores, y segundo para poder ordenar un poco la discusión, porque si no al final en el griterío es donde mejor se mueven los que no tienen nada que decir. Te tenía que dar vergüenza cobrar de Venezuela, cobrar de los iraníes y cobrar de los ayatolas. Y después, vamos al tema. Un mangante, por favor, de los iraníes, de Venezuela, de todos los asesinos de este mundo, cobráis. Ahí es indudable que la tuerca ha sido un arma cargada de futuro. Creo que la estancia en América Latina nos ha servido para ver a Europa desde un lugar diferente al que estamos acostumbrados. Y ahí hemos entendido cosas esenciales que aquí habíamos olvidado. Por ejemplo, la necesidad de emocionarnos. Somos profesionales de las ciencias políticas y estudiamos cosas que habían ocurrido en otros países. Y bueno, sabiendo que nuestro país es un país diferente, entendíamos que algunas de esas cosas podían sernos muy útiles para establecer una reflexión aquí.
asumiendo siempre que cada experiencia es intraducible, inmediatamente es intrasladable a otros contextos. ¿Eso quiere decir que lo que han hecho en América Latina se puede traducir sencillamente a un país del sur de Europa? No, claro que no. ¿Eso quiere decir que todo lo que hay en América Latina, digamos, de los gobiernos progresistas, nos encanta, nos identificamos con ello? No. En América Latina se han puesto en marcha muchísimos procesos de cambio con características distintas que de alguna manera buscan, por un lado, generar mayor nivel de justicia social, pero también buscan otra forma de hacer política. La relación de la ciudadanía con la política es una relación mucho más viva que en Europa, en donde a veces o durante mucho tiempo hemos tenido la sensación de que era imposible cambiar nada. Nos enseñó que es posible salir del modelo neoliberal y lo que hacía falta eran catalizadores para romper esas inercias. Pero allí han demostrado que se puede conquistar una parte del poder del Estado por la vía electoral, allí han demostrado que se pueden hacer políticas redistributivas, allí han demostrado que se pueden llevar a cabo políticas de control público de sectores estratégicos que funcionan bien para la mayor parte de la población. Cuando todas esas enseñanzas las hemos trasladado a suelo europeo, entendiendo algo que allí hemos repetido 1000 veces, que era que no tenían que cometer el error que tradicionalmente habían cometido de llevar los modelos europeos a América Latina porque no funcionaba. Yo creo que anticipa a Europa en ese movimiento de tránsito hacia sí se puede, sí podemos hacer las cosas de otra manera, que es un empoderamiento general de la ciudadanía que es capaz de levantarse y enfrentarse contra las viejas estructuras para construir su derecho al presente y su derecho al futuro. América Latina nos ayudó a salir de las ensoñaciones del no se puede y yo creo que ese impulso ha sido muy relevante para atrevernos, porque América Latina, si ha sido algo, los últimos años ha sido dolor de pueblo y coraje. Pues diciéndolo claramente, allí nos enseñaron a ganar. Un grupo de personas, de compañeros de procedencias muy diferentes, han dicho que hay que dar un paso adelante y yo lo voy a dar hoy asumiendo que puedo encabezar una candidatura para las elecciones europeas. Los días previos de esa rueda de prensa, pues te puedes imaginar, fueron una mezcla de caótica, de nervios, frenética, no sabíamos cómo iba a salir, hasta el último momento no estaba todo perfecto, todo preparado. Yo esa noche no pegué ojo y llegué reventado al Teatro del Barri. O sea, unas cosas de momentos de miedo, de dónde nos estamos metiendo y las dificultades que vamos a asumir en todo esto. Llegaba con un cierto susto, o sea, llegaba diciendo, madre mía, porque es una hipótesis que tiene muy pocos mimbres. Digo, que es una hipótesis intelectual que puede confirmarse o no, pero que no tiene mucho para tirar sola. Entonces ese día era muy difícil, porque ese día no solamente nos enfrentábamos a la derecha, no solamente nos enfrentábamos a la casta, no solamente era la puesta de largo de una cosa nueva, ese día nos enfrentábamos a la izquierda, para decir, nosotros, que venimos de esta tradición, que somos de izquierdas, vamos a hacer lo contrario a lo que buena parte de los sectores de izquierdas dicen que hay que hacer. Si la hipótesis desde el principio no ilusionaba y no era sentida como necesaria y útil por un sector amplio de la gente que estaba queriendo y trabajando por el cambio político, lo íbamos a saber prácticamente de inmediato y no íbamos a aguantar el tirón. Y luego, mira, cuando uno lo ve desde fuera, cuando uno llegaba al Teatro del Barrio y ya veía una cola de gente y veía esa expectación, pues uno luego se siente ilusionado. En esas calles estrechas de lavapiés, colas enormes, ¿no? Demostraban su interés por esperar para estar en ese acto, ¿no? Esa epifanía de Podemos en ese momento inicial de alguna manera nos estaba contando que estábamos tocando teclas correctas, ¿no? Fue extremadamente emocionante escuchar el grito de sí se puede cuando salió Pablo del teatro, ¿no? Es decir, fue un momento precioso, fue uno de los momentos quizá más bonitos de esa primera fase, ¿no? Y creo que ese día demostramos una cosa muy pequeñita, pero que yo creo que fue muy importante, y es que éramos valientes y que no íbamos a tener miedo a ninguna pregunta, que íbamos a responder a todas, que íbamos a discutir con cualquiera. Y alguien dijo, y yo creo que tenía mucha razón, que todos los que estábamos allí teníamos la sensación de habernos embarcado en un proyecto que nos iba a transformar decididamente, ¿no? Que íbamos a ser muy diferentes de lo que éramos antes, y así ha sido. Pero eso solo será así bajo 3 condiciones. La primera condición, para que eso sea posible, hace falta un mínimo apoyo popular
establezco, como señalé ya a lo largo de esta semana, en 50.000 personas. Era muy importante partir y dar el pistoletazo de salida con una cierta legitimidad, y esa legitimidad la ofrecían los avales, ¿no? El hecho de que los avales se consiguieran en apenas un día y medio ya fue una llamada de atención sobre lo que nos esperaba, ¿no? Esto llevó a una aceleración extraordinaria, porque además el mensaje era sistemáticamente bloqueado por los medios de comunicación. Había un apagón informativo muy importante. Al principio, salvo la sección de público y tal vez también un poco del diario un poco más tarde, fue sobre todo llamar, buscar teléfonos de donde fuera, quemar el teléfono, quemar correos y no parar de intentarlo. Nosotros estábamos dando la información que creíamos pertinente sobre Podemos porque sabíamos que era un movimiento importante. Y lo que no hacíamos era negarles esa importancia como los otros medios intentaban. Realmente me sorprendió la falta de olfato de la mayor parte de los medios. Sobre todo gente que llevaba muchísimo tiempo siguiendo crónica política en el Congreso de los Diputados. Lo que me parecía es que tenía una desconexión completa, una desconexión absoluta con la realidad social y con la realidad política del país, la realidad política que transcurría fuera del Congreso de los Diputados. Que costó también mucho que arraigara en prensa, y entonces cuesta casi lo mismo arraigar la imagen corporativa, ¿no? O sea, que el logotipo tuyo y tu color que tú eliges acabe en los medios de comunicación como representación tuya cuesta mucho, y es el momento en el que aparece la primera encuesta. Y Podemos, que también entraría en el Parlamento Europeo con un escaño. Hasta el CIS tuvimos que seguir cogiendo teléfonos y bueno, o sea, evidentemente llamábamos todos los días y seguíamos haciéndolo, pero desde que salió la encuesta del CIS, que luego reflejó Metroscopia, la del Mundo y demás, en ese momento fue cuando el trabajo de prensa cambió, porque ahí ya no tenías que explicar que era Podemos. Uno de los mejores momentos fue cuando esa encuesta de principios de mayo que sacó Metroscopia nos adjudicó ya por fin en papel el color morado a Podemos. El acto de Palafox marcó otro punto de inflexión. Nos sorprendió muchísimo que en un día muy lluvioso y muy frío la gente estuviera esperando a las puertas. Había muchísima gente, tuvieron que habilitar 3 salas y bueno, sentí mucha emoción porque era como discurso del 15M hecho política y bueno, sentí mucha energía en la gente y muchas ganas de participar y bueno, y pensé que no iba a ser un movimiento cualquiera ni que se iba a quedar ahí, sentí que era algo importante. Pues parece que cada hito que convocamos supone un salto adelante y supone un empujón más y supone volver a pedirle a la ola, oye, estás ahí, y la ola te vuelve a empujar otra vez para adelante y para arriba. Según salimos de la rueda de prensa ya había círculos creados. Había gente que ya había decidido que iba a participar y que iba a crear círculos. Los círculos son asambleas ciudadanas, dinámicas de participación donde todo el mundo puede entrar, donde no hay carnés, donde no se apela a las siglas y donde se trata de construir democracia entre todos y todas. El proceso de elección de las listas a través de primarias abiertas, la verdad es que fue un proceso realmente muy bonito. Tú puedes ser un ciudadano anónimo, puedes ser una persona normal y corriente que nunca ha tenido una mayor actividad política, puedes bajar a una plaza, te puede avalar un círculo, te puede elegir la gente y puedes llegar a ser diputado en el Parlamento Europeo. La mayor parte de los partidos entiende que el emisor está aquí, que el receptor está allí y que hay solo una dirección. Nunca había habido unas primarias en este país en las que hubiesen participado más de 20.000 personas. De hecho, unas primarias equivalentes solo se habían desarrollado y con una participación menor cuando las desarrolló el Partido Verde a escala europea, de todos los partidos europeos. Algunos nos metimos en lo que son las comisiones de trabajo que gestionaban un poco las diferentes iniciativas. Entonces pues lo comunicábamos al círculo, luego también pues siempre surgía alguna manifestación entonces a todo lo que surgiese pues nos íbamos apuntando y nos íbamos comunicando entre todos. Lo que teníamos que hacer era juntar a toda esa gente que estaba indignada, a toda esa gente que estaba cansada, que estaba harta, y ponerla a trabajar. Las cuentas que se han ido creando, que son cientos, han ido respondiendo casi sin necesidad de directrices, han ido respondiendo tanto en la cuestión del contenido como en la cuestión de la forma. Las condiciones para montarlo son insignificantes, simplemente pues tener una página Facebook, dar un correo electrónico. Tu trabajo es canalizarlo, es darle más difusión, es hacer una estrategia comunicativa que haga que eso que ya está fuera se convierta en viral.
Era tan sencillo como acercarte a tu asociación de vecinos y preguntar cuáles eran los problemas de tu barrio. Si no haces política tú, la hacen otros por ti. Y si no hacemos política todos y la hacemos a favor de todos, la hacen unos pocos y la hacen a su favor. Toda la campaña que hemos realizado sin un duro, con apenas medios y con muy poca gente, ha podido desarrollarse gracias al esfuerzo y la ilusión de mucha gente en barrios, en pueblos, en ciudades de toda España. Hace 4 meses de mucho viajar, de mucha estación, de mucho aeropuerto, de mucho autobús, de mucho coche, pero también ha sido 4 meses muy hermosos de encuentro con la gente, ¿no? Ver que en cualquier lugar había cientos de personas dándote las gracias por devolverles la ilusión. Es que era impresionante, es decir, la sensación de esto es una fuerza política popular. Esto no es la fuerza política solamente de las clases medias, de los universitarios, del no sé qué. Es decir, ver a la gente de barrios. Que no hay una homogeneidad en absoluto en la composición de la gente que está en los mítines, que hay gente mayor, que hay gente joven, que hay universitarios, que hay no universitarios, que no hay una identidad de clase, no hay una identidad de género, no hay una forma de identidad. Nosotros tenemos que decir que sí hay salida, que si nos juntamos todos y todas podemos confiar en un proyecto que de una vez por todas desaloje a esta gente del poder, implante un nuevo poder que parta de abajo y que responda a las necesidades de la mayoría. El diseño discursivo de la campaña creo que tuvo más que ver con la capacidad de traducir que con la capacidad de inventar. Que era de momento más fácil construir un ellos que un nosotros y que en la construcción del ellos íbamos a ser capaces de generar formas de identificación más amplias entre gentes muy diferentes que no compartieran pertenencias sociológicas o que no compartieran certezas ideológicas, pero que sí que compartieran ya una primera idea o un primer acuerdo en clave fundamentalmente impugnatoria y destituyente. Desde el Banco Central Europeo, desde la Troika, desde lo que sea, están creando las condiciones básicas para crear una sociedad capitalista al servicio de los poderosos. Los que mandan no es solo que lo hagan mal, no es solo que manden para sus propios intereses, sino que es que además mandan con un proyecto que está entregando su país y a sus gentes, que lo está vendiendo a poderes que no han sido elegidos por los ciudadanos. Tenemos que quitarles este poder porque ni saben, ni quieren, ni pueden. Pero sobre todo no quieren. Porque los que están arriba ahora mismo viven muy bien, nosotros cada vez vivimos peor y ellos no van a querer cambiar esto a no ser que se lo quitemos por las buenas. La única medicina podía ser la activación de la ciudadanía en política. Es decir, la posibilidad de abrir cauces para que la gente corriente volviera a ilusionarse y a tomar la política en sus manos. El hecho de haber utilizado la cara de Pablo Iglesias como logo generó no pocas tormentas. Sabemos que a Pablo Iglesias lo conoce más de un 53% de la gente, mientras que a Podemos lo conoce casi un 10% de la gente, y muy poca de esta gente lo relacionaba el uno con el otro. El liderazgo puede desempeñar una función de empoderamiento ciudadano muy importante. O sea, no solamente el líder es alguien que recoge la voluntad política y la coapta y la deforma, sino que el líder también puede, o el liderazgo o las figuras mediáticas también pueden generar un proceso de feedback donde la ciudadanía también puede sentirse interpelada para hacer cosas. Mucha parte del voto, no la mayoría ni muchísimo menos, pero mucha parte del voto se decide el propio día de las elecciones. Había que hacer de alguna manera que ese día de las elecciones la cara de Pablo estuviera presente en las mesas de papeletas. El tiempo ha puesto también en su sitio, ¿no? al poner de manifiesto que eso fue un acierto del grupo de campaña. Llevan 40 años mintiéndonos, traicionándonos y gobernando para sus amigotes. El concepto de servicio y de sacrificio en beneficio de la comunidad es radicalmente incompatible, como no debe ser de otra manera, con cualquier forma de aprovechamiento del poder y del cargo público para enriquecerse o para enriquecer a su partido. Venta al final de todo nuestro patrimonio a pedazos, el cultural, el artístico, el natural. Exenciones fiscales, amnistías fiscales. Lo de la financiación a través de entidades financieras me parece el resto de una etapa en que las finanzas controlaban la política, que es lo que está ocurriendo realmente. Porque si tú le das 50 millones de euros a un partido político, ese partido político nunca hará nada
que te pueda perjudicar ni un milímetro. La iniciativa no podía depender de grandes donantes ni de bancos que pudieran hipotecar el proyecto. Entonces, diseñamos una estrategia financiera basada en la financiación de la gente común. Nosotros estamos pidiendo dinero a la gente para financiarnos, no se lo hemos pedido a los bancos. Y la gente, pues como mucho, ha habido uno que nos dio 1.000 euros el otro día. En relación con el crowdfunding, considerábamos que era la mejor herramienta para implicar a la ciudadanía activamente en la financiación del proyecto. Nuestra forma de rendir cuentas era publicar informes de ingresos y gastos en primera instancia y posteriormente ya toda la contabilidad detallada con acceso público a las facturas. Al poder ver exactamente qué es lo que estás financiando, no pedir fondos sin más para el gran proyecto, sino para proyectos concretos, pequeños, la gente podría observar cómo esos proyectos se materializaban. Gracias a vuestras aportaciones somos independientes. Esta es una furgoneta de campaña y la habéis pagado vosotros. Gracias. La palabra casta tiene, digamos, uno puede rastrear diferentes usos en la ciencia política, diferentes usos en otros países, diferentes usos periodísticos. En la práctica había empezado a formar parte tímidamente de una cierta impugnación de las élites políticas del régimen del 78, creo que inicialmente con un discurso muy estrecho. Esto es un discurso que libraba siempre de la responsabilidad del proceso de empobrecimiento y de secuestro de la democracia que estábamos viviendo, libraba siempre a las élites económicas. En este país no hay ricos que se hayan hecho ricos por inteligentes y por brillantes, sino por estar cerca del poder. Son casta. La palabra casta me parece un auténtico acierto poético. Comenzar a usar ese término al principio fue... bueno, pues un experimento intelectual más o menos arriesgado. Y enseguida funcionaba, despertaba tanto nerviosismo entre sectores minoritarios de la izquierda como entusiasmo entre una mayoría de ciudadanos que, con diferentes grados de politización, incluso con procedencias ideológicas y culturales muy distintas, empezaba a sentirse reconocido en esa impugnación de unas élites que no respondían a nadie más que a sus propios intereses. Crear una palabra nueva, una palabra que nombra mejor las cosas que las palabras que utilizábamos hasta el momento, a partir de la cual los ciudadanos identifican realmente al adversario. Que nadie me diga que la casta política es como los ciudadanos. La gente normal no tiene cuentas en Suiza. La gente normal no se aprovecha, la gente normal no se aprovecha de su cargo público para ganar muchísimo dinero. Yo soy gente normal. Bueno, pero... Tuco, tranquilo, por favor. Por favor. Es que es insultante. Tranquilo. Soy gente normal. Y por tanto empezó a funcionar casi solo, ya mucho más allá del, digamos, que se emancipó en cierto sentido del diseño de campaña, porque empezó a funcionar solo, con la inestimable ayuda de todos aquellos que para defenderse del término no pararon de repetirlo. No. En la casta política... Yo creo que la casta está teniendo un comportamiento esquizofrénico. La casta... Casta. Casta. ¿Si a usted le llaman casta? Casta. Casta política. Casta como usted. La casta. Casta. De casta le viene al galgo. Que hasta aquí hemos llegado y que vamos a abrir un ciclo para cambiar este país. ¡Claro que podemos! El día 25 es verdad que llegamos a un momento en el que era difícil también mantener un poco de... Digamos, nos tuvimos que encerrar también para mantener un poco de cordura. Una es silencio y hermetismo. Estaba prevista para primera hora de la noche una comparecencia para valorar los datos de participación. Veníamos todos, todo el equipo que había hecho la campaña, toda la gente que había hecho campañas en sus barrios, en sus pueblos, venía literalmente extenuada. Bueno, en mi caso, venía de haber hecho el trabajo de interventor por algunos colegios de Madrid. En mi caso, además, como me tocó la zona sur, me tocó Móstoles y Leganés, venía con más optimismo. Claro, había compañeros que venían de otros distritos o de otros pueblos de la Comunidad de Madrid que venían pues un poco más calmados y más prudentes, viendo a qué ritmo bajaban las papeletas. Y era muy espectacular cómo bajaba el taco de papeletas de Podemos. Yo recuerdo regresar y decirle a Carolina, a Íñigo y a Pablo cómo el resultado electoral se acerque a la emoción que he vivido hoy en los colegios electorales de Madrid, vamos a dar la campanada. Empezaban a circular algunos sondeos y hubo que salir a hacer una mínima valoración. Había que ser extraordinariamente prudente, no sabíamos los resultados que había y además queríamos transmitir un estilo político nuevo. Si en este caso en concreto el Parlamento Europeo fuera una instancia con mayor capacidad de decisión democrática, con mayor capacidad de imposición sobre los poderes que condicionan la vida de la mayor parte de la gente, estamos convencidos que el resultado de la participación sería mucho más favorable para la salud de nuestro sistema.
Todo parece apuntar a que estamos viviendo un escenario político muy diferente, un escenario político que no hemos vivido en 30 años de estabilidad relativa del régimen del 78 y un escenario que permite pensar en posibilidades más aventuradas. Significa que es posible que nos encontremos de nuevo ante una situación abierta para el cambio político, esto es, que nos encontremos ante la apertura de un nuevo ciclo político en este país. Yo me obligo siempre a, como esa autodisciplina de matizar, embridar el optimismo y decir, bueno, ¿qué pasaría si todo fuera fatal? ¿Qué pasaría si no se confirmara? Cuidado, prudencia. Una valoración de una noche electoral, muchos nervios hasta el momento y de tensión, especialmente en las sedes de los partidos políticos. Desde Bruselas vamos conociendo también los resultados en el conjunto de la Unión Europea, pero en este momento nos vamos hasta la sede del Partido Socialista. Un 9,99% de los votos y 6 diputados. Podemos, con un 7,94%, habría obtenido 5 diputados. Podemos suma 5 representantes que entran por primera vez en el Parlamento Europeo. Han aparecido en el Parlamento Europeo con 5 escaños. Un auténtico bombazo, Ana. Imagino que fiesta absoluta y celebración entre los seguidores de Podemos. Gracias emocionadas y cómplices a los más de 400 círculos Podemos. Su entrega entusiasta y su capacidad de organización han sido capaces de movilizar la ilusión de miles de personas que han convertido a Podemos en una fuerza imparable. Vaya mi reconocimiento y mi admiración también a los decenas de miles de voluntarios que han llevado el mensaje de Podemos a todas partes. Todos ellos y ellas son la columna vertebral del ejército democrático con el que contamos a partir de mañana para seguir nuestra tarea. Por último, quiero dar las gracias a las más de 1 millón de personas que hoy han votado nuestra candidatura. No puedo dejar de pensar esta noche en aquellas palabras de Salvador Allende. La historia es nuestra y nace en los pueblos. La patria vencerá. Dimos la campanada, ¿no? 5 eurodiputados era un resultado por encima de las expectativas del país, ¿no? Pero también éramos conscientes de que habíamos salido no a salvar la cara, no a empatar, sino que habíamos salido a ganar el partido y no lo habíamos ganado. Que 5 eurodiputados y 1.200.000 votos no te dan la llave para cambiar las instituciones en este país. Nos pareció muy honesto salir afuera y decir a la gente: tenéis derecho a estar contentos, pero no os olvidéis de que nos queda mucha tarea por delante. Mañana seguirá habiendo desahucios, mañana seguirá habiendo 6 millones de parados. Y lo dije hace 3 días y lo vuelvo a repetir, Podemos no nació para ocupar un papel testimonial. Nacimos para ir a por todas. Entonces, construir una estructura abierta, participativa, que te permita esa acumulación de fuerzas para que tú, si llegas a posiciones de gobierno, no llegues a través del voto y ya, sino a través del voto y una mayoría social apoyándote detrás para que tú puedas poner en práctica reformas sociales importantes, pues eso solo se puede hacer construyendo una organización abierta. Un modelo que sea capaz de revertir la realidad social de este país, que yo creo que para eso hay mucha gente preparada en Podemos y cerca de Podemos, en la sociedad civil hay mucha gente preparada con muchas propuestas muy claras que ya han sido formuladas en las calles y que lo único que necesitan es el espacio institucional para poder articularlas como políticas públicas y demostrar que las cosas en este país se pueden cambiar, no solo que se pueden cambiar, sino que las vamos a cambiar. Creo que Podemos ha demostrado a muchos sectores de la izquierda que si la izquierda no se hace pueblo, la izquierda ha renunciado a su misión histórica. Es verdad que no hay teoría, que no hay práctica para orientarnos y que quizá nos equivoquemos,
pero estamos radicalmente convencidos de que si nos equivocamos, nos vamos a equivocar de manera diferente.